Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos otra vez de vuelta. And we're back again between us. Dios les guarde a todos. Gracias por las muestras de cariño. And thank you guys for signs of love. Y estuvimos un poquito con la gripe, And we were a little bit sick because of the cold. pero estamos de vuelta. La But we are back gloria again. es del Señor. The glory is of God. Vamos a leer hoy en Primera de Reyes 11:4. Let's read today in 1 Kings chapter 11, verse 4 and forward. Pero antes de leer, quiero dar gracias a los nuevos suscriptores. But before we start, we want to thank the new subscribers. Gracias a todos los que siempre están ahí apoyándonos. And thank you for you guys who are always there supporting us. Leemos para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. For it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Bendito sea Dios. Hoy vamos a hablar de el que consideramos en la palabra del Señor And today we're going to be talking about the consideration of the Word of God, el más sabio del mundo entero, the smartest man in the whole world. ya que lo dice la palabra del Señor. Now that the Word of God says it, Que Salomón era un hombre sabio that Solomon was a wise man, y cuando pudo pedir muchísimas cosas para él, and when he could ask for many things for himself, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras, and the Lord said, ask for whatever you want. él solamente pidió sabiduría y entendimiento para dirigir el pueblo. And he only asked for knowledge and understanding so he could lead the town. Entonces Dios le dio sabiduría y muchas riquezas. So God gave him knowledge and many richness. Pero como todo ser humano, But as like every human being, no fue perfecto. he wasn't perfect. Lamentablemente, Salomón, Sadly, Solomon, con todas sus mujeres, sus concubinas, was with all of his women and his princesses, dejó que ellas le dañaran lo que él pensaba o le sacara de su camino. and ruined what he thought or got out of his way. Entonces vemos como en este capítulo antes de su muerte, So we see in this chapter before his death, cómo él se inclina ante otros dioses que no eran Jehová Dios. how he inclines to other gods that weren't God. Él empieza a adorar otros dioses. He starts to praise other gods. Él empieza a crear otros templos. He started to make other temples. Él empieza a sacrificar a otros dioses. He started to sacrifice to other gods. Y eso es el problema cuando hacemos muchas veces un yugo desigual. And that's what happens sometimes when we do something that isn't right. Cuando nos juntamos con personas que no tienen nuestra misma convicción. When we get together with people that don't have the same conviction. Cuando no tienen la misma creencia. When they don't have the same beliefs. Muchas veces las mismas costumbres. Many times the same customs. La misma educación que nosotros. Same education as us. Entonces, estas mujeres que no eran del pueblo de Dios. So these women that weren't of God. Y Dios le había dicho al pueblo que no se podían emparentar o casar con personas que no fueran del mismo pueblo. And that God told them to not get married of people who weren't the same town. Entonces vemos cómo estas mujeres sedujeron a Salomón a hacer lo malo. And we see how these women went to Solomon to do the bad things. Vemos en el 5 que siguió a la diosa Astoret. And we see in verse 5, for Solomon went after Ashtoreth y a Milcom. And Milcom. Y vemos como también en el 7 habla de Chemos. And we see in verse 7 that it talks about Chemosh. Y vemos cómo adora a Moloch. And how he praises Molech. O sea que él por sus esposas y concubinas extranjeras se inclinó hacia estos dioses. And how he, with his wives and his concubines, he got with other gods. Dice que se enojó Jehová contra Salomón en el 9
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. And we see in verse 9, and the Lord was very angry with Solomon, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had happened unto him twice. Porque ya le había dicho que no podía seguir dioses ajenos. Because he said, you cannot follow other gods, En el verso 10. in verse 10, Y entonces no guardó lo que Jehová ya le había advertido. and has not done what God has told him to do. Qué pena cuando muchas veces no nos llevamos de los buenos consejos, And it's sad when many times we don't follow good la- advice, las buenas advertencias que nos dan the good warnings that we get, para que nosotros nos vaya bien en la vida. so we could go well in life. Y Salomón, por agradar a sus esposas, And Solomon, for him to please his wives, desagradó al Señor. he did not please the Y Lord. Dios entonces ya no estaba contento con él. So God was not happy with him. Pero ya Dios le había dado una promesa a David, su padre, But God has given a promise to David, his father. y Dios es un Dios de palabra, vamos a decirlo así. And God is a God of word. Vamos a decirlo así, cuando Dios da una palabra, la cumple. When God gives a word, he does it. Cuando Él da una promesa, la cumple. And when he makes a promise, he does it. Nosotros fallamos, nos arrepentimos, pero las consecuencias también están ahí. We sometimes fail or regret. The consequences are always there. Las consecuencias no se van a quitar. The consequences will never be taken away. O sea que vamos a tratar siempre de agradar a Dios, So let's always try to appreciate the Lord, hacer la voluntad de Dios do God's will, y no dejarnos influenciar por personas que no tienen el conocimiento de la palabra. and not let ourselves be influenced by the people who don't have knowledge of God. No saben quién es Dios, al Dios que amamos, que le servimos, al Dios que adoramos. And they might not know who God is, or if he exists, or who we praise. No, a esto no es nada, aquello, eso no es nada. Dios no es aburrido, Dios no es esto, pero nosotros sabemos el Dios que servimos y lo que Dios ha dejado establecido para nosotros. And they'll sometimes be like, oh, do this, it's nothing. God is not a boring God. But we know that that's not okay. Sabemos que Dios nos ha dejado preceptos en su palabra, We can see that God left precepts in his word. que nos ha dejado mandamientos a cumplir, He left us commandments to do. y nosotros no nos debemos dejar llevar por personas que no conocen del Señor igual que nosotros. And we should not let ourselves be led by people who don't know. Cuando nosotros estamos criando nuestros hijos, And when we are raising kids, no queremos que otras personas les mala influencien we don't want other people to influence them y los lleven por un camino incorrecto. and take them through a incorrect path. Tampoco queremos nosotros We also don't want cuidemos nuestros caminos, to take care of our ways, cuidemos de nuestra vida espiritual to take care of our spiritual life, para que no nos pase como le pasó a Salomón. so what doesn't happen to Solomon. Aquí entonces vienen las consecuencias de su desobediencia And here's where the consequences come of his disobedience, y cómo también él se fue a adorar otros dioses, and how he went to praise other gods. y a partir de aquí entonces se divide el reino y eso es un poquito largo, And from there, the kingdom divides, and it's a little long, pero es parte de su consecuencia. but it's part of his consequence. Bendito sea el nombre del Señor. Y a partir de aquí entonces el reino del norte, el reino del sur, And from here, the kingdom of the north, kingdom of the south. pero cuando David había un solo reino. But when David, there was only Israel no one estaba kingdom. dividido, Jerusalén no estaba dividido. Israel wasn't divided, Jerusalem wasn't divided. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a continuar And that the Lord helps us to continue obedeciendo su palabra, obeying his word, haciendo lo que Él nos ha dejado, doing what he has left us to, que Él nos dirija siempre por el buen camino, and that he leads us always through the good que ways, nosotros nunca nos desviemos del buen camino and that we never apart from it, y que nunca nos dejemos influenciar por cosas que no convienen. and not let ourselves be influenced by things that aren't convenient. Personas que un día
probaron droga, people that one day might have tried drugs, personas que probaron alcohol, maybe tried alcohol, personas que probaron cosas malas who have tried para el bad things cuerpo, for the body, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. because we're a temple of the Holy Spirit, Y todo lo que pueda dañar este cuerpo, and everything that could hurt the body. con una cosita sencilla, Oh, with a small little thing, la mucha azúcar, and too much sugar, la mucha grasa, too much grease, todo lo que pueda dañar este templo, everything that could hurt this temple, todo lo que pueda dañarnos a nosotros, enfermarnos, everything that could hurt us or get us sick, debemos cuidarnos de. we should take care of Pero ourselves. hablando de lo que puse el ejemplo al principio, muchas veces, no, prueba esto, prueba aquello, eso no es nada. And when we put the example in the beginning, oh, try this, do that, Y luego la persona ya no puede salir, lamentablemente, de una adicción o de un problema mayor. and sadly, sometimes the person cannot get out of it through some addiction or something. Así que vamos a cuidarnos, So let's take care of ourselves. vamos a no dejarnos dañar nuestro pensamiento, Let's not let our thoughts get damaged. lo que Dios nos ha dejado establecido, What God has left us las established, buenas costumbres que nos han dado nuestros padres, the good things that our Father has given us, y vamos a continuar hacia adelante. and let's keep going forward. Porque Salomón comenzó muy bien, Because Solomon started very good, pero luego se dejó influenciar y se apartó del camino del Señor. but then he let himself be influenced and got out of God's path. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. God bless you, God protect you. Y hasta aquí nuestro Between us. entre nosotros. Hasta la próxima. Bye. Dios te bendiga.